El reloj de la pared marcaba las 11:20 cuando Estela se recostó en el respaldo de su sillón de cuero y se frotó el puente de la nariz. Le zumbaba la cabeza por los números que llevaba 4 horas intentando encajar en un patrón mínimamente aceptable. No encajaban. Enfrente, sentado a una mesa maciza de madera oscura, Osvaldo hojeaba metódicamente las copias impresas de los informes trimestrales. Sus dedos dejaban huellas húmedas en el papel. Estaba nervioso, aunque intentaba no demostrarlo. Estela observaba en silencio cómo se levantaba, se acercaba a la ventana y sacaba del bolsillo de la chaqueta un paquete de cigarrillos arrugado. El chasquido del mechero, el olor a humo de tabaco. Rara vez fumaba, solo cuando las cosas iban muy mal, y ahora iban precisamente así. 783,000 pesos de deuda solo con un proveedor, dijo Osvaldo, exhalando humo por la ventana entreabierta. Eso aún está bien, pero cuando hoy me llamó Riquelme y me dijo que no iban a renovar el contrato, no terminó la frase, solo negó con la cabeza. Estela sabía a qué se refería. Riquelme era uno de los dos clientes más importantes de su empresa de materiales de embalaje. Perderlo era como cortarse un brazo, y eso que la semana pasada se había roto el contrato con la cadena de supermercados con la que llevaban trabajando 5 años seguidos. La razón era simple y desagradable. Sus competidores ofrecían condiciones más ventajosas, y ellos no podían bajar el precio porque estaban hasta el cuello de deudas. Y el banco, añadió Estela con voz tranquila, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Hoy ha llegado una carta. Si no pagamos al menos una parte de la línea de crédito antes de que termine el mes, la retirarán. Osvaldo se giró bruscamente, con el rostro pálido a la luz de la lámpara de mesa. Antes de que termine el mes, eso es dentro de 2 semanas. 13 días, para ser exactos. ¿De dónde vamos a sacar el dinero en 13 días? Se fumará un cigarrillo nerviosamente. Apenas llegamos a fin de mes. Si seguimos así, puede que ni siquiera tengamos para pagar los sueldos del mes que viene. Estela miró la pantalla del ordenador, donde las cifras brillaban en rojo en una hoja de cálculo abierta. Sí, así era. Estaban al borde del abismo, y el más mínimo empujón podría hacerlos caer al vacío. Sintió cómo crecía en su interior una fría calma, la misma que siempre la invadía en situaciones críticas. El pánico era un lujo que no podían permitirse. Podemos recortar los salarios, sugirió Osvaldo, volviendo a la mesa. Un 20%. Eso nos dará un poco de tiempo. Y perderemos a la mitad de los empleados, objetó Estela. Los que valen algo se irán enseguida. Solo se quedarán los que no tengan otro sitio a donde ir. Con un equipo así, nos hundiremos aún más rápido. Osvaldo se sentó, dejó el cigarrillo en el cenicero y se pasó las manos por la cara. Parecía cansado, envejecido. Estela recordó cómo era él hace 10 años, cuando se casaron y se pusieron a desarrollar juntos la empresa que su padre les había dejado en herencia. Entonces, Osvaldo estaba lleno de energía y ambición. Rebosaba ideas y creía que conquistarían todo el mercado argentino. Ella también lo creía, o fingía creer. Ahora ya era difícil recordarlo. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó él con voz apagada. Estela se quedó en silencio durante un rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Llevaba varios días pensando en ello, barajando diferentes opciones en su cabeza, pero siempre llegaba a la misma conclusión. No había otra salida. «Una fusión», dijo finalmente. «Necesitamos fusionarnos con alguien que tenga recursos y esté interesado en ampliar la producción». Osvaldo levantó la cabeza y la miró con perplejidad. ¿Una fusión? ¿Quién querría fusionarse con nosotros en estas condiciones? Somos un barco que se hunde. La industria Unsue, respondió Estela sin apartar la mirada. Marcelo Unsue lleva mucho tiempo interesado en nuestra capacidad de producción. Quiere expandirse y nosotros tenemos el equipo y la base de clientes. Para él tiene sentido. Osvaldo negó con la cabeza, escéptico. Marcelo no es tonto. Inmediatamente revisará nuestras finanzas. Verá que estamos en números rojos y se dará la vuelta. ¿Por qué iba a involucrarse con una empresa deficitaria? No lo verá, dijo Estela con calma. Si no se lo mostramos. Se hizo el silencio. Osvaldo frunció el ceño, tratando de entender lo que ella quería decir. Estela hizo una pausa,
dándole tiempo para que lo pensara por sí mismo. Vio cómo en sus ojos brillaba la comprensión, seguida de la duda. ¿Estás proponiendo ocultar información?, dijo lentamente. Estoy proponiendo no poner todas las cartas sobre la mesa de inmediato, lo corrigió Estela. Mostrar lo que se ve bien y no enfocar la atención en lo que se ve mal. Se llama estrategia de negociación. Se llama engaño. Se llama supervivencia. Osvaldo se recostó en la silla y la miró con una expresión que Estela no pudo descifrar. Sorpresa, admiración, desaprobación, quizás todo junto. Ella esperó sin presionarlo. Sabía que él se resistiría. Osvaldo siempre se había gustado de presentarse como un hombre de negocios honesto, un hombre de palabra. Pero ahora no tenían tiempo para gestos bonitos. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó él finalmente. Estela acercó una de las carpetas con documentos. Los informes de cuentas por cobrar de los últimos 6 meses. Muestran que nuestros clientes retrasan los pagos una media de 2 o 3 meses. Esto tiene muy mal aspecto. No los mostramos. Mostramos los datos del año pasado, cuando la situación era mejor. Pero esa información está desactualizada. Nadie está obligado a verificar su vigencia si nosotros mismos no llamamos la atención sobre ello. Continuemos. Inspecciones fiscales. Tenemos reclamaciones de la inspección por valor de 150,000 pesos. Si Marcelo se entera, se pondrá inmediatamente en guardia. No lo mencionemos. Estela, ¿tienes un plan mejor?, lo interrumpió bruscamente, mirándolo directamente a los ojos. Si lo tienes, dímelo. Te escucho. Él guardó silencio, apretando los labios. No, no tenía ningún plan. Solo tenía miedo, que Estela sentía, pero no compartía. El miedo era un obstáculo. Había que deshacerse de él o, al menos, relegarlo a un segundo plano, donde no interfiriera en la toma de decisiones. Es arriesgado, dijo Osvaldo en voz baja. Si Marcelo se entera después de que le hemos ocultado algo, se enterará después de la fusión, y entonces será demasiado tarde para cambiar nada. Sí, habrá un escándalo. Sí, habrá investigaciones, pero para entonces ya tendremos sus recursos, sus contactos. Podremos estabilizar la situación. ¿Y si no podemos? Estela se encogió de hombros. Entonces nos arruinaremos con él. Pero si no hacemos nada ahora, nos arruinaremos con toda seguridad y solos. ¿Qué prefieres, lo primero o lo segundo? Osvaldo volvió a coger un cigarrillo y lo encendió con la colilla que le quedaba del anterior. Le temblaban ligeramente las manos. Estela entendía lo que estaba pasando por su cabeza. La lucha entre cómo quería verse a sí mismo y cómo tenía que ser. Ella había pasado por eso hacía unos años, cuando se dio cuenta de que en los negocios no hay manos limpias. Solo hay quienes saben ocultar la suciedad y quienes se hunden en ella. Está bien, exhaló finalmente. Supongamos que lo hacemos. ¿Qué le mostraremos exactamente? Estela giró el portátil hacia él y comenzó a hojear los archivos. Mira, capacidad de producción. Tenemos 3 líneas que funcionan al 70% de su capacidad. Parece que hay potencial de crecimiento. En realidad, estamos infrautilizados porque hemos perdido clientes, pero él no lo sabrá. La base de clientes. Mostramos la lista completa, pero no especificamos que la mitad de ellos ya no trabajan con nosotros o están a punto de marcharse. Indicadores financieros. Tomamos los datos del año anterior, cuando aún teníamos crecimiento. Decimos que el año pasado hubo dificultades temporales debido a la reestructuración, pero ahora todo se ha estabilizado. Eso es una completa mentira, murmuró Osvaldo, pero su voz ya no sonaba tan categórica. Es una verdad a medias, corrigió Estela. Es cierto que llevamos a cabo una reestructuración. Es cierto que tenemos previsto estabilizarnos. Simplemente, todavía no lo hemos conseguido. Pero Marcelo no tiene por qué conocer todos los detalles. Osvaldo miró fijamente la pantalla durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. Lentamente, como si todavía tuviera dudas, pero ya hubiera tomado una decisión. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué pasa con la contabilidad? Seguro que querrá que sus auditores revisen los documentos. Digamos que estamos dispuestos a proporcionar todos los documentos después de firmar el acuerdo preliminar. Es una práctica habitual. Nadie muestra todas sus cartas hasta que la otra parte demuestra la seriedad de sus intenciones.
Para cuando lleguen a las cifras reales, el contrato ya estará en fase de formalización. Será difícil dar marcha atrás. Osvaldo apagó el cigarrillo y golpeó pensativamente la mesa con los dedos. Hay que preparar una presentación. Algo convincente, con gráficos, previsiones. A Marcelo le gusta que todo tenga un aspecto sólido. Me pondré con ello mañana, asintió Estela. Prepararé un modelo financiero y mostraré las perspectivas de crecimiento tras la fusión. Haré que resulte atractivo. Durante media hora más discutieron los detalles. ¿Qué cifras utilizar? ¿Cómo formular los puntos débiles para que no parecieran críticos? ¿Qué argumentos emplear? Estela anotaba los puntos clave en un cuaderno, haciendo notas en los márgenes. Osvaldo se fue calmando poco a poco. Se entusiasmó y propuso ideas. Siempre se le había dado bien vender ideas. Sabía hablar de forma elocuente y convincente. Por eso lo querían sus clientes. Por eso lo quería su madre. Justo cuando terminaron la discusión y Estela comenzó a reunir los documentos en una carpeta, Felisa entró en la oficina sin llamar. Llevaba en las manos un gran recipiente de plástico con comida y parecía como si tuviera todo el derecho a aparecer allí en cualquier momento. Lo cual en realidad era cierto. Su suegra llevaba mucho tiempo considerando que todo lo que pertenecía a su hijo también le pertenecía a ella. Osvaldo, hijo, sabía que volverías a trabajar hasta tarde, dijo con tono reprochador, dejando el recipiente sobre la mesa. No te cuidas nada. Te he traído goulash. Todavía está caliente. Gracias, mamá. Osvaldo sonrió y Estela notó cómo su rostro se suavizaba y se volvía más amable. No tenías por qué venir tan tarde. ¿Cómo que no tenía por qué? Felisa levantó las manos. ¿Quién va a cuidar de ti si no soy yo? Estela seguramente se ha vuelto a olvidar de darte de comer. Estela levantó la vista de los papeles y miró a su suegra a los ojos. Felisa tenía la misma expresión de siempre. Una cortesía gélida que ocultaba una desaprobación mal disimulada. Estela ya estaba acostumbrada. En 10 años de matrimonio, nunca había llegado a ser lo suficientemente buena para su suegra en lo que respecta a su hijo. Teníamos mucho trabajo, respondió Estela con voz tranquila. Discutimos asuntos importantes. Trabajo, trabajo, suspiró Felisa, dirigiéndose a su hijo. Tú, Osvaldo, eres igual que tu padre. Él también se pasaba días y noches encerrado en este despacho. Pero tu padre sabía encontrar el equilibrio. Se ocupaba de los negocios sin olvidarse de la familia. Y tú, mírate, estás demacrado, con ojeras. Estela, querida. Se volvió hacia su nuera, y en su voz se percibía una punzada apenas perceptible. Al menos deberías asegurarte de que tu marido coma a tiempo. Una mujer no tiene muchas obligaciones, pero al menos esta debería cumplirla. Estela apretó los dientes, pero no perdió la sonrisa. Era inútil responder. Cualquier palabra suya sería interpretada por su suegra como una impertinencia o una excusa. Felisa era una maestra en este tipo de pullas sutiles, siempre disimuladas bajo una apariencia de preocupación y formuladas de manera que parecieran comentarios inocentes. Mamá tiene razón, apoyó Osvaldo inesperadamente. De verdad que deberíamos pasar menos tiempo sentados. Vamos a acabar teniendo un infarto. Exacto, se animó Felisa. Piensa, hijo, en toda la responsabilidad que tienes. Toda la empresa depende de ti. Si te pasara algo, ¿qué pasaría entonces? Estela cerró lentamente la carpeta con los documentos. Toda la empresa depende de él. Por supuesto, no de ellos dos, ni de sus esfuerzos conjuntos, solo de él. Ella era solo un apéndice, una ayudante cuya función se reducía a alimentar al genio a tiempo. Gracias por la cena, Felisa, dijo levantándose. Pero tengo que irme a casa, mañana hay que madrugar. ¿Ya te vas? Su suegra la miró con sorpresa, que era claramente fingida. ¿Osvaldo se queda? Yo también me voy ya, mamá. Osvaldo se estiró y bostezó. Me termino tu goulash y me voy. Estela asintió, cogió su bolso y salió del despacho sin esperar a que continuara la conversación. El pasillo estaba oscuro y en silencio. Todos los empleados se habían ido a casa hacía tiempo. Se dirigió al ascensor, pulsó el botón y se apoyó contra la fría pared, cerrando los ojos. El cansancio la invadió de golpe, pesado y pegajoso. Detrás de la pared de la oficina, aún podía oír la voz de Felisa, arrullando a su hijo.
Estela sonrió. Para su suegra, Osvaldo era un santo, infalible, talentoso, agobiado por las preocupaciones. Y ella, Estela, no era más que una esposa que no se esforzaba lo suficiente por hacerle la vida más cómoda. Bueno, que siguiera pensando así. Lo importante era que el plan estaba listo. Marcelo Unzué recibiría exactamente la imagen que ellos quisieran mostrarle. Y con un poco de suerte, en un mes o dos su empresa estaría salvada. Estela abrió los ojos cuando llegó el ascensor. Entró y pulsó el botón de la primera planta. El plan estaba listo. Solo quedaba llevarlo a cabo, y allí se vería. La oficina de Marcelo Unzué estaba situada en la parte norte de la ciudad, en uno de esos nuevos centros de negocios con fachadas de cristal y seguridad en la entrada. Estela aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo y se arregló el cuello de la sobria blusa blanca, mirándose en el espejo retrovisor. A su lado, Osvaldo revisaba el contenido de su maletín de cuero, la presentación, los gráficos impresos, la memoria USB con material adicional. Todo estaba listo. Habían ensayado esta presentación durante 3 días seguidos, puliendo cada frase y anticipando posibles preguntas. Recuerda, dijo Osvaldo, cerrando el maletín. Si pregunta por la línea de crédito, decimos que es una refinanciación planificada, sin insinuar ningún problema. Lo recuerdo, respondió Estela con calma, saliendo del coche. Subieron en ascensor hasta la 14ª planta. En la recepción les recibió una secretaria, una joven con un peinado impecable y una sonrisa profesional, que les acompañó a la sala de reuniones. Una gran mesa ovalada, ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. En la pared, el logotipo de la empresa Industria Unzué. Olía a café y aire acondicionado. Marcelo Unzué entró unos minutos más tarde. Tenía unos 50 años. Era un hombre de hombros anchos, con canas bien peinadas en las sienes y atentos ojos marrones. Vestía impecablemente, con un traje claramente hecho a medida. Le dio la mano a Osvaldo, luego a Estela, y les invitó a sentarse con un gesto. Gracias por dedicarnos su tiempo, comenzó Osvaldo, abriendo su maletín. Hemos preparado unos materiales que creo que le interesarán. Soy todo oídos, respondió Marcelo, recostándose en su silla y entrelazando los dedos sobre el pecho. Osvaldo abrió su ordenador portátil y lo conectó al proyector. En la pared blanca apareció la primera diapositiva de la presentación, el nombre de su empresa, el logotipo y el eslogan. Estela sacó un cuaderno. Lo colocó delante de ella, pero sabía que no iba a tomar notas. El cuaderno era solo un accesorio para dar una impresión de seriedad. Nuestra empresa lleva 23 años trabajando en el mercado de los materiales de embalaje, comenzó Osvaldo con voz firme y segura. Contamos con 3 líneas de producción y un ciclo completo, desde la compra de materias primas hasta la entrega del producto terminado. La base de clientes cuenta con 78 contratistas activos en todo el país. Cambió la diapositiva. Apareció un mapa de Argentina con puntos marcados, las ciudades donde trabajaban sus clientes. Parecía impresionante, aunque Estela sabía que la mitad de esos puntos ya no eran relevantes. La geografía es amplia, comentó Marcelo, inclinando ligeramente la cabeza. Pero me interesan más los indicadores financieros. El mercado no es fácil ahora. Todos lo entienden. Por supuesto, Osvaldo pasó a la siguiente diapositiva, donde se mostraban gráficos de crecimiento. Estos son nuestros indicadores de los últimos 3 años. Como pueden ver, hay una dinámica estable, un pequeño crecimiento año tras año. Estela miró los gráficos y no pudo evitar admirar lo hábilmente que estaban elaborados. Tomaron los datos de un periodo en el que las cosas realmente iban bien, recortaron el último año problemático y añadieron una previsión dibujada con un optimismo que rayaba en la fantasía. Pero parecía convincente. Marcelo se acercó a la mesa para estudiar las cifras. ¿La carga de producción? Un 70% de media, respondió Estela, entrando en la conversación, lo que nos da un buen potencial de escalabilidad. Si aumentamos el volumen de pedidos, podemos alcanzar la plena capacidad sin inversiones adicionales en equipamiento. Es decir, que tenéis recursos libres, precisó Marcelo, y en su voz se percibía una nota de interés. Exacto, asintió Osvaldo. No sobrecargamos las líneas de forma deliberada para mantener la alta calidad de los productos, pero si es necesario,
Podemos aumentar la producción en un 30% en poco tiempo. Era cierto, pero solo en parte. Tenían capacidad libre no por su estrategia de calidad, sino por la pérdida de clientes. Pero sonaba bien. Marcelo hojeó las impresiones que Osvaldo había puesto delante de él. Interesante. Y aquí, señaló con el dedo una de las líneas de la tabla. El tercer trimestre del año pasado. Una caída de las ventas del 15%. ¿A qué se debe? Estela sintió cómo Osvaldo se tensaba a su lado. Esperaban esa pregunta, pero aún así resultó desagradable. Ella tomó rápidamente la iniciativa. Es una caída estacional, explicó con calma, sin cambiar la expresión de su rostro. En el tercer trimestre, tradicionalmente disminuye la demanda en la industria alimentaria, que representa alrededor del 40% de nuestros clientes. Esto se debe a la ciclicidad de la producción agrícola. En otoño siempre hay una pequeña caída, pero hacia finales de año la demanda se recupera. Marcelo la miró atentamente, como si intentara averiguar si decía la verdad o se lo estaba inventando sobre la marcha. Estela aguantó la mirada sin pestañear. Había que mentir con seguridad, sin prisas. ¿Y se ha recuperado?, preguntó él. A principios de este año, los indicadores volvieron a los niveles anteriores, intervino Osvaldo. Es más, en el primer trimestre hemos registrado un ligero crecimiento. Era una mentira descarada, pero Marcelo solo podía comprobarla solicitando los últimos informes, y ellos esperaban que no llegara a hacerlo. Marcelo se recostó en el sillón, tamborileando pensativamente con los dedos en el reposabrazos. Estela y Osvaldo guardaron silencio, dándole tiempo para reflexionar sobre lo que había oído. Solo el suave zumbido del aire acondicionado rompía el silencio. Bien, dijo Marcelo finalmente. Supongamos que la producción va bien y que tienen una base de clientes. Pero cualquier fusión es un riesgo. Necesito garantías de que su empresa no arrastra deudas ocultas o problemas que yo desconozca en este momento. Estamos dispuestos a proporcionar toda la información financiera tras la firma del acuerdo preliminar, respondió Osvaldo. Es el procedimiento habitual. Sus auditores podrán comprobar todos los documentos, pero solo después de que yo asuma mis compromisos, sonrió Marcelo. Después de que ambas partes demuestren la seriedad de sus intenciones, corrigió Estela. Nosotros también corremos un riesgo al revelar los detalles de nuestro negocio a un competidor potencial. Marcelo asintió, reconociendo la validez del argumento. Lo entiendo. Bien, necesito tiempo para pensarlo. Me pondré en contacto con ustedes en el plazo de una semana. Se dieron la mano y Marcelo los acompañó hasta la puerta de la sala de reuniones. Cuando el ascensor comenzó a bajar, Osvaldo exhaló aliviado y se desabrochó el botón superior de la camisa. Parece que ha ido bien, dijo, y en su voz se percibía la tensión que había estado ocultando con tanto esmero todo este tiempo. Está interesado, asintió Estela, pero aún no está del todo convencido. Hay que esperar. La cuestión del tercer trimestre, has hecho muy bien en reaccionar tan rápido. Estela se encogió de hombros. Simplemente dijo lo que habían acordado de antemano. No hubo ningún acto heroico. Salieron a la calle y el sol brillante les deslumbró los ojos después de la tenue luz de la oficina. Osvaldo sacó su teléfono y revisó sus mensajes. Tengo que volver a la oficina, dijo. Tengo una reunión con los proveedores a las 3. De acuerdo, yo me iré a casa a terminar un par de contratos. Se separaron y se dirigieron a sus coches. Estela se sentó al volante, arrancó el motor, pero no se movió del sitio. Miró por la ventana a los coches que pasaban y pensó en cuántas mentiras más tendría que decir antes de que terminara esta aventura. Y si terminaría tal y como ellos planeaban. Los siguientes días transcurrieron con la rutina habitual. Estela trabajó con documentos, se reunió con clientes y resolvió asuntos pendientes. Marcelo no llamaba, y eso la ponía nerviosa. Osvaldo le preguntó varias veces si no sería mejor que se lo recordara, pero Estela lo disuadió. Un comportamiento demasiado insistente podría levantar sospechas. Al cuarto día después de la reunión, Estela se despertó temprano, alrededor de las 6 de la mañana, y recordó que había olvidado en la oficina una carpeta con los contratos que tenía que revisar ese mismo día. Osvaldo aún dormía, estirado en toda la cama. Se vistió en silencio, le dejó una nota en la cocina y se fue al centro. La oficina la recibió con silencio y penumbra. El guardia de seguridad de la primera planta
Le hizo un gesto con la cabeza, sin levantar la vista del periódico. Estela subió al tercer piso y recorrió el pasillo hasta su despacho. Solo había luz en un lugar, el despacho de Osvaldo. La puerta estaba entreabierta. Estela aminoró el paso. Qué raro. Osvaldo nunca llegaba tan temprano. Se acercó y oyó una risa suave, femenina, melodiosa. Luego la voz de Osvaldo, demasiado suave, nada parecida a la que usaba para hablar con ella. Estela miró por la rendija entre la puerta y el marco. Osvaldo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la salida. Frente a él estaba Dalila, su secretaria, joven de 25 años, con largo cabello oscuro y una figura que no dudaba en resaltar con ropa ajustada. La mano de Osvaldo descansaba sobre su cintura, con demasiada seguridad, con demasiada naturalidad. Dalila se reía echando la cabeza hacia atrás. Luego se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Osvaldo sonrió y le acarició la mejilla con los dedos. Estela se quedó allí de pie, mirando. No sentía ni conmoción, ni dolor, ni ira. Solo un extraño vacío interior, frío y distante, como si estuviera observando la vida de otra persona a través de la pantalla de un televisor. Quizás en lo más profundo de su alma siempre lo había sabido, o lo sospechaba, o quizás simplemente había dejado de sorprenderse. Se dio la vuelta y regresó silenciosamente por el pasillo. No corrió, no cerró la puerta de golpe, no gritó, simplemente se marchó. Bajó las escaleras, salió a la calle y se subió al coche. Arrancó el motor. Miró sus manos sobre el volante. No temblaban. Bueno, entonces, así sea. Esa misma tarde, Estela estaba sentada en una pequeña cafetería a las afueras del barrio donde solían quedar con Charo. Su amiga llegaba tarde, como siempre, unos 15 minutos. Estela pidió un café y miró por la ventana a la calle, donde se estaba haciendo de noche. Charo entró en la cafetería como un torbellino, con el pelo pelirrojo revuelto, vaqueros y una chaqueta de cuero gastada. Se sentó enfrente y dejó caer el bolso en la silla de al lado. Lo siento, había un atasco horrible. Le hizo una señal a la camarera y pidió un expreso. ¿Qué ha pasado? Por teléfono hablabas de forma extraña. Estela dio un sorbo al café y dejó la taza en el platillo. Osvaldo tiene una aventura. Charo se quedó con la mano en alto y luego la bajó lentamente sobre la mesa. ¿Qué? Mi marido tiene una aventura, con su secretaria. Los vi esta mañana en la oficina. Dios mío. Charo se recostó en la silla. ¿En serio? Es decir, los viste abrazándose. Él le acariciaba la cara. Ella le susurraba algo al oído. Era suficiente para entender la esencia. La camarera trajo el café a Charo. Ella asintió mecánicamente, sin apartar la mirada de Estela. ¿Y qué hiciste? Me fui. ¿Te fuiste? Charo frunció el ceño. ¿No le dijiste nada? No. ¿Por qué? Estela se encogió de hombros. ¿Y qué iba a decir? Él lo negaría o se justificaría. Diría que no significa nada, que lo echó entendido todo mal. Lo de siempre. No me interesa. Charo la miró atentamente, inclinando la cabeza hacia un lado. Estela, ahora estás demasiado tranquila. Eso me asusta. ¿Por qué no debería estar tranquila? Los hechos son los hechos. Tu marido te engaña con su secretaria y tú te sientas ahí y hablas como si fuera un informe de contabilidad. Charo alzó la voz, pero luego se dio cuenta y bajó el tono hasta susurrar. Eso no es normal. Quizá no sea normal, admitió Estela. Pero no voy a montar un escándalo. ¿Qué sentido tiene? ¿Sentido? Charo resopló. El sentido es que es un cabrón. El sentido es que te ha traicionado. El sentido es que tienes que echarlo de casa, del negocio, de tu vida. Estela negó lentamente con la cabeza. Ahora no es el momento. ¿No es el momento? Charo la miró fijamente. ¿Y cuándo será el momento? ¿Cuando la traiga a una cena familiar? Cuando termine lo de la fusión. Charo se quedó callada, asimilando lo que había oído. ¿Hablas en serio? ¿Vas a fingir que no sabes nada hasta que cierren el trato con ese... ¿Cómo se llama? ¿Marcelo? Exacto. ¿Pero por qué? Estela dejó la taza y miró a su amiga directamente a los ojos. Porque si lo estropeo todo ahora, perderemos la empresa. La fusión es la única oportunidad de salvar el negocio. Si me voy o armo un escándalo, Osvaldo no podrá llevar a cabo las negociaciones solo.
Lo arruinará todo, y yo necesito este acuerdo. ¿Necesitas el acuerdo más que tu dignidad? Charo dijo con tono ofendido. Necesito independencia financiera, corrigió Estela. Cuando se produzca la fusión, tendré una participación en la nueva empresa, tendré dinero, tendré influencia. Entonces podré divorciarme de él y no quedarme sin nada. Y si me voy ahora, con la empresa al borde de la quiebra, obtendré la mitad de nada. ¿Ves la diferencia? Charo se quedó en silencio, dando vueltas a una cucharilla entre las manos. Luego suspiró. Lo veo, pero sigue sin gustarme. Eres demasiado fría con todo esto, como si no te importara. No es que no me importe, dijo Estela en voz baja. Es solo que no puedo permitirme tener emociones. Las emociones son malas consejeras en los negocios. Impiden pensar, impiden tomar las decisiones correctas. Esto no es un negocio, Estela. Es tu vida, tu matrimonio. Mi matrimonio terminó esta mañana en el despacho de Osvaldo, respondió Estela con voz tranquila. Solo que aún no lo he anunciado oficialmente. Pero primero voy a terminar mis asuntos, y luego me ocuparé de lo personal. Charo la miró fijamente durante un rato y luego negó con la cabeza. Eres extraña, ¿sabes? A veces me parece que en lugar de corazón tienes una calculadora. Estela sonrió. Quizás, pero una calculadora no se equivoca en los cálculos. Se quedaron un rato más. Charo le habló de su imprenta, de su hija, que había vuelto a sacar un suspenso en matemáticas. Estela escuchaba distraídamente, asintiendo en los momentos oportunos. Por dentro seguía sintiendo el mismo vacío, frío y tranquilo. Quizá Charo tenía razón, quizá realmente le pasaba algo. Quizás las mujeres normales en una situación así gritan, lloran, rompen platos. Pero Estela nunca había sido normal. Era práctica. Y ahora la practicidad solo le sugería una cosa: mantener la compostura, seguir con su papel, llevar el asunto hasta el final. Y luego ya podría permitirse el lujo de los sentimientos, si para entonces aún le quedaban. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una sucesión de reuniones, llamadas y trabajo interminable con documentos. Marcelo Unzué no se apresuró a tomar una decisión. Era un hombre cauteloso, acostumbrado a comprobar cada cifra. Después de la primera reunión, envió a sus abogados, 2 hombres delgados de mediana edad con trajes oscuros idénticos, que examinaron metódicamente todo lo que se les proporcionó. Estela los recibió en la sala de reuniones y les mostró las carpetas con los contratos, los informes financieros y los actas de conciliación. Todo había sido cuidadosamente seleccionado y editado. Los documentos incómodos se quedaron en la caja fuerte, y los que llegaron a la mesa de los abogados dibujaban un panorama de un negocio estable, aunque no próspero, pero bastante saludable. Aquí están los actas de conciliación con los principales proveedores del último año, decía Estela, pasando otra carpeta. Como pueden ver, todos los pagos se realizan a tiempo. Uno de los abogados, el más mayor, con entradas y rostro severo, hojeaba los documentos y tomaba notas en su libreta. ¿Y la deuda por cobrar? Me gustaría ver los detalles por plazos. Por supuesto, Estela sonrió. Aquí tiene el informe del año pasado. El plazo medio de pago es de 45 días, lo que es habitual en nuestro sector. Le tendió la copia impresa, sabiendo que los datos que figuraban en ella se referían a un periodo más próspero. Los informes recientes, en los que los plazos se alargaban hasta 90 días, o incluso más, estaban en otro lugar. Los abogados hacían preguntas y ella respondía. Osvaldo entraba de vez en cuando en la sala de reuniones, se unía a la conversación y añadía detalles. Trabajaban en armonía, como un equipo bien ensayado. Cada uno sabía cuál era su papel. La tensión aumentaba cada día. Estela lo sentía en el aire, en cómo se le tensaba la mandíbula cuando los abogados hacían preguntas especialmente incisivas, en cómo Osvaldo fumaba un cigarrillo tras otro en los descansos entre reuniones. Estaban al límite y el más mínimo error podía arruinarlo todo. Y había otra tensión, en la que Estela intentaba no pensar, pero que era imposible ignorar. Dalila. La secretaria de Osvaldo estaba en todas partes. Traía café durante las reuniones, pasaba documentos, recordaba las llamadas. Y cada vez que Estela la veía, algo frío se le encogía por dentro. Ella observaba, no a propósito, simplemente no podía evitar fijarse. Cómo Dalila se quedaba en la oficina de Osvaldo
después de terminar la jornada laboral, cuando todos se habían ido ya. Cómo él entraba por las mañanas con 2 tazas de café, una para él y otra para ella. Cómo se miraban a través de la mesa en las reuniones. Y había algo íntimo en esas miradas, algo oculto para los demás. Estela fingía no ver nada. Sonreía a Dalila cuando le traía los documentos. Le daba las gracias por el café. Discutía con ella cuestiones de trabajo en un tono profesional y tranquilo. Por dentro se sentía vacía, igual que aquel día en la cafetería con Charo. Era como si hubiera desconectado una parte de sí misma, la que debía reaccionar al dolor. Osvaldo no se daba cuenta de nada, o fingía no darse cuenta. Se comportaba como de costumbre. Discutía con ella las negociaciones, le pedía consejos sobre cuestiones de trabajo, a veces incluso bromeaba, como si nada hubiera cambiado entre ellos, como si no hubiera habido aquella escena en su despacho. El viernes por la noche, cuando terminó la siguiente reunión con los abogados, Estela guardaba los documentos en una carpeta y vio por el rabillo del ojo que Dalila se había detenido en la puerta del despacho de Osvaldo. Ella le decía algo en voz baja y él se reía. Luego la puerta se cerró. Estela cerró el maletín, cogió el bolso y salió de la oficina. En la calle hacía fresco, el viento le agitaba el pelo. Se sentó en el coche y se quedó allí unos minutos, mirando al parabrisas. Luego arrancó el motor y se fue a casa. La casa estaba vacía y en silencio. Osvaldo volvería más tarde. Últimamente siempre volvía más tarde. Estela calentó la cena, que no quería comer, se sentó a la mesa y se quedó mirando el teléfono. Le escribió a Charo. ¿Qué tal? Su amiga respondió casi de inmediato. Bien. ¿Y tú? Estela escribió. También bien. Pero no lo envió. Lo borró y escribió. Como siempre. Charo le envió un emoji con un abrazo y la frase, ánimo. Ánimo. Sí, eso era precisamente lo que estaba haciendo. Se esforzaba con todas sus fuerzas por no perder los nervios, no montar un escándalo, no arruinarlo todo antes de tiempo, porque aún no había llegado el momento. El sábado por la noche fueron a cenar a casa de Felisa. Su suegra vivía en una casa de 2 pisos a las afueras, la misma en la que había crecido Osvaldo. La casa era grande, antigua, con jardín y porche. Estela siempre se había sentido extraña allí. Felisa los recibió en la puerta, con un delantal y una sonrisa dirigida exclusivamente a su hijo. Osvaldo, querido, qué alegría que hayas venido. Lo abrazó y luego miró a Estela. Y a ti también, Estela. Pasen, pasen, la cena está casi lista. La mesa estaba puesta en el comedor, donde olía a carne asada y especias. Felisa se afanaba en servir la comida en los platos, contando cosas sobre los vecinos, los precios de los alimentos, lo difícil que era llevar sola una casa tan grande. Osvaldo escuchaba, asentía con la cabeza y hablaba de su trabajo. Estela comía en silencio, interviniendo de vez en cuando con frases de cortesía. «Trabajas mucho, hijo», suspiró Felisa, sirviéndole más comida. «Igual que tu padre. Él también se pasaba el día en el trabajo, construyendo su negocio. Has heredado ese don de él». «Lo intento, mamá», Osvaldo sonrió. «Y se nota», Felisa se animó. «Siempre supe que llegarías lejos. Eres igual de inteligente, igual de talentoso. Tu padre estaría orgulloso de ti». Estela terminó su agua y miró a su suegra. Felisa hablaba como si Osvaldo hubiera construido la empresa solo, como si Estela no hubiera invertido ni esfuerzo ni tiempo en el negocio durante los últimos 10 años. Pero era inútil discutir. Estela también ha tenido suerte, continuó Felisa, volviéndose hacia su nuera. Encontrar un marido tan inteligente y trabajador. No todas las mujeres tienen esa suerte. Sí, respondió Estela con voz tranquila. He tenido suerte. Claro, claro, dijo Felisa con un gesto de la mano. Aunque sabes, Osvaldo, sin tu inteligencia, la empresa habría quebrado hace tiempo. Estela, por supuesto, ayuda en lo que puede, pero la mayor parte de la carga recae sobre ti. Osvaldo carraspeó incómodo. Mamá, los dos trabajamos. Sí, sí, su suegra sonrió con indulgencia. Pero sabemos quién manda. El hombre siempre manda en los negocios. La mujer es la ayudante. Así es correcto. Así debe ser. Estela dejó el tenedor en el plato y miró a Felisa. Esta la miró con esa misma expresión, cortés pero fría, que decía, sé que no eres lo suficientemente buena para mi hijo,
pero te permito estar a su lado. Tienes razón, Felisa, dijo Estela sonriendo. El hombre debe ser el jefe. Osvaldo tiene mucho talento. Felisa asintió con satisfacción, sin captar la ironía. Osvaldo rápidamente cambió de tema y empezó a hablar de las negociaciones para la fusión, de lo bien que iban las cosas. Felisa escuchaba con admiración, hacía preguntas y elogiaba. Estela terminó de cenar y pidió permiso para ir al baño un momento. Subió al segundo piso, recorrió el pasillo pasando junto a las viejas fotografías colgadas en las paredes. Osvaldo de niño, en la escuela, en la universidad. En todas ellas sonreía, seguro de sí mismo, querido. Se detuvo ante una fotografía. Osvaldo a los 25 años, junto a su padre, ambos con traje, con una oficina al fondo. El comienzo del negocio. ¿Sabría el padre de Osvaldo cómo sería su hijo? ¿O también veía en él solo a un santo, un heredero infalible? Estela fue al baño. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido y ojeras. Parecía cansada, estaba cansada, pero tenía que aguantar un poco más. Cuando volvió al comedor, Felisa estaba sirviendo el té. Ahí estás, querida. Osvaldo y yo estábamos hablando de que necesitas descansar más. Pareces agotada. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? ¿Por qué no te vas a algún sitio a descansar? Ahora no es el momento, respondió Estela, sentándose en su sitio. Hay demasiado trabajo. ¿Lo ves? Felisa se volvió hacia su hijo. Te lo digo, la estás sobrecargando. Estela no es tan resistente como tú. Necesita descansar. No necesito descansar, replicó Estela con calma. Tengo que terminar las negociaciones. Felisa frunció los labios, molesta por haber sido ignorada. Osvaldo cambió rápidamente de tema y la conversación siguió su curso. Se quedaron allí sentados durante una hora más. Luego se despidieron y se marcharon. En el coche reinaba el silencio. Osvaldo conducía y Estela miraba por la ventana la ciudad nocturna. Perdona por mi madre, dijo él de repente. A veces habla más de la cuenta. No pasa nada. No quería ofenderte. Es solo que es de otra generación. Ellos tienen sus propios puntos de vista. Lo entiendo. Se calló, concentrándose en la carretera. Estela cerró los ojos. No le importaba lo que pensara Felisa. Pronto dejaría de tener importancia. El lunes por la mañana llamó Marcelo Unzué. Osvaldo atendió la llamada en su despacho, mientras Estela se sentaba a su lado y escuchaba su parte de la conversación. Y Marcelo, sí, estamos dispuestos a proporcionar documentos adicionales. Por supuesto. ¿Cuándo? Perfecto. Estaremos en contacto. Colgó el teléfono y miró a Estela. En su rostro se reflejaba tensión, pero también esperanza. ¿Quiere otra reunión? El miércoles. Dijo que sus abogados han terminado la revisión y tienen algunas preguntas. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Estela. No lo sé, pero no se ha negado. Eso significa que aún no ha perdido el interés. El miércoles amaneció lluvioso. Estela se puso un sobrio traje gris, se recogió el pelo en un moño y cogió el maletín con los documentos. Volvieron a la oficina de Marcelo, volvieron a subir a la 14ª planta y volvieron a entrar en la sala de reuniones. Esta vez Marcelo no estaba solo. Con él estaban los mismos abogados y otra persona, a la que presentaron como analista financiero. Marcelo los saludó y les invitó a sentarse con un gesto. Su rostro era impenetrable. Gracias por venir, comenzó. Mi gente ha terminado la revisión inicial. En general, el panorama no es malo. Pero hay algunos puntos que requieren aclaración. Estela y Osvaldo se miraron. Había comenzado. El abogado con entradas abrió la carpeta. En primer lugar, nos faltan datos sobre la deuda actual. Nos han proporcionado los informes del año pasado, pero la situación podría haber cambiado. Nos gustaría ver las cifras actuales. La deuda actual está dentro de los límites normales, respondió Osvaldo. Podemos proporcionar los detalles después de firmar el acuerdo preliminar. Es una práctica habitual, añadió Estela. La divulgación de toda la información se produce en la fase de due diligence, cuando ambas partes ya han confirmado sus intenciones. Marcelo asintió. Entiendo. De acuerdo, que así sea. Segundo, sus contratos con clientes clave. Vemos que trabajan con grandes empresas, pero no vemos contratos a largo plazo. La mayoría de los contratos son por un año o menos. Es una característica específica del sector, explicó Estela.
Los clientes prefieren la flexibilidad. Los contratos a largo plazo son poco frecuentes, pero tenemos un alto porcentaje de pedidos repetidos. Alrededor del 70% de los clientes llevan más de 3 años trabajando con nosotros. 70%, repitió el analista financiero, tomando nota. Bien, discutieron los detalles durante aproximadamente una hora más. Las preguntas se sucedían una tras otra, y Estela y Osvaldo las rebatían, esquivaban y desviaban. Era como una partida de ajedrez en la que cada movimiento podía ser decisivo. Finalmente, Marcelo se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Bien, he hablado de todo esto con mi gente. Hizo una pausa y Estela sintió que se le aceleraba el pulso. Estamos listos para seguir adelante. Propongo fijar una fecha para la firma del acuerdo preliminar de fusión. Osvaldo no pudo contener una sonrisa. Es una noticia estupenda. ¿Cuándo le viene bien?, preguntó Estela, esforzándose por hablar con voz tranquila. Marcelo sacó su agenda y hojeó las páginas. ¿Qué le parece el 29? Es dentro de 3 semanas. Justo ese día tengo libre. Osvaldo calculó rápidamente en su cabeza. El 29. Es justo después de mi cumpleaños. Me viene bien. Perfecto, dijo Marcelo tendiéndole la mano. Entonces trato hecho. El día 29, aquí, a las 10 de la mañana. Venga con su abogado, yo también vendré con los míos. Se dieron la mano e intercambiaron algunas frases más. Cuando salieron de la oficina, Osvaldo casi saltaba de alegría. ¡Lo conseguimos!, abrazó a Estela en el vestíbulo. ¡Maldita sea! ¡Lo conseguimos! Estela asintió con la cabeza, sintiendo cómo sus manos le apretaban los hombros. Él estaba feliz, emocionado, lleno de energía. Para él era una victoria. Lo hemos hecho muy bien, continuó Osvaldo mientras subían en el ascensor. En serio, Estela, hemos hecho un gran trabajo. Todas esas preguntas, toda esa comprobación, lo hemos conseguido. Sí, asintió ella. Lo hemos conseguido. Hay que celebrarlo. ¿Qué tal si cenamos en algún sitio esta noche? ¿Lo celebramos? Otra vez será. Estoy cansada. Él no insistió, absorto en sus pensamientos. Durante todo el camino de vuelta, habló de las perspectivas que se abrían, de cómo podrían ampliar la producción y entrar en nuevos mercados. Hacía planes. Estela escuchaba y guardaba silencio. Ella pensaba en otra cosa, en que dentro de 3 semanas, el día 29, debía tener lugar la firma. Pero no se produciría, porque para entonces todo habría terminado. Miró a Osvaldo, que sonreía tan alegremente, tan convencido de que todo había salido bien, y por primera vez en muchos días, sintió algo más que vacío. No era lástima, no era pesar, era algo diferente, frío y agudo. Él aún no lo sabía, pero su victoria era una ilusión, y muy pronto lo entendería. Faltaba exactamente una semana para el cumpleaños de Osvaldo, cuando Estela se acordó de la carpeta olvidada con los contratos. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Estaba sentada en casa frente a su ordenador portátil, revisando el correo electrónico, cuando de repente se dio cuenta de que los documentos que tenía que revisar esa noche se habían quedado en la oficina. Estela cerró el ordenador, cogió las llaves del coche y se dirigió al centro. La oficina la recibió con la habitual tranquilidad de la tarde. La mayoría de los empleados aún estaban en sus puestos, pero los pasillos estaban vacíos. Todos estaban en sus oficinas. Estela subió al tercer piso y pasó por delante de la recepción. Dalila no estaba allí, lo que le pareció extraño, ya que normalmente la secretaria no se marchaba antes de las 6. Estela se acercó a su despacho, pero antes de abrir la puerta oyó una risa suave, femenina, que provenía del despacho de Osvaldo. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Quedaba una pequeña rendija. Estela se quedó paralizada. Algo se le encogió por dentro, algo frío y pesado. Sabía que debía darse la vuelta y marcharse, pero sus piernas la llevaron hacia la puerta del despacho de su marido. Se acercó en silencio, casi a hurtadillas, y miró por la estrecha rendija entre la puerta y el marco. Osvaldo estaba de pie junto a su escritorio, apretando a Dalila contra él. Tenía las manos en su cintura y la cara inclinada hacia la de ella. Dalila echó la cabeza hacia atrás, riendo y susurrando algo. Luego él la besó. No fue un beso fugaz,
ni casual. Fue un beso verdadero, largo y profundo. Sus manos se deslizaron por su espalda. Sus dedos se hundieron en su cabello. Estela se quedó de pie mirando. No hubo conmoción, ni gritos, ni lágrimas. Solo un frío tan intenso que parecía quemarlo todo por dentro. Era la segunda vez que lo veía, pero la primera vez solo había intimidad, insinuaciones. Ahora no había insinuaciones, solo la cruda realidad de la que no había escapatoria. Se apartó silenciosamente de la puerta, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Sus pasos eran silenciosos sobre la moqueta. Pasó por la recepción, por otras oficinas, hasta llegar a la escalera. Bajó las escaleras y salió a la calle. Se metió en el coche. Puso las manos sobre el volante. Estela miró por el parabrisas, al cielo gris sobre la ciudad, a los coches que pasaban. Respiraba lentamente, contando las respiraciones. 1, 2, 3, 10. Luego encendió el motor. No recordaba cómo había llegado a la casa de Charo. Conducía en piloto automático, pensando en cosas lejanas e insignificantes. Que tenía que comprar leche, que hacía tiempo que no llamaba a su madre, que pronto tendría que cambiar los neumáticos del coche. Cualquier cosa, menos en lo que acababa de ver. Charo abrió la puerta en ropa de casa, con una toalla sobre el hombro, aparentemente limpiando. ¿Estela? Miró a su amiga con sorpresa. ¿Has llamado? No te he oído. No, Estela entró en el vestíbulo. No he llamado. Perdona por venir sin avisar. Charo la miró fijamente a la cara y frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Me pones una taza de té? ¿O vino? Mejor vino. Pasaron a la cocina. Charo sacó una botella de vino blanco de la nevera, sirvió 2 copas y se sentó frente a Estela a la mesa. Estela dio un gran trago, luego otro. El vino estaba frío y ácido. Cuéntame, dijo Charo en voz baja. Estela dejó la copa sobre la mesa y se miró las manos. Los he visto. Otra vez. Hoy, en la oficina. ¿A él y a su secretaria? Sí. La estaba besando. La empujaba contra la mesa. Estaban... Estela se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No solo estaban coqueteando. Era algo más. Charo soltó un taco, brusco y malicioso. Ese cabrón. Ese maldito cabrón. Estela asintió, mirando su copa. Sí, un cabrón. ¿Y qué hiciste? Me fui. Cerré la puerta y me fui. ¿Te vio? No. Estaban ocupados. Charo se bebió el vaso de un trago y se sirvió otro. Ya está. Basta. Basta de aguantar esto, Estela. Tienes que dejarlo. Hoy. Ahora mismo. Recoge tus cosas, vete de allí, pide el divorcio. Inmediatamente. Estela se quedó en silencio, girando la copa entre sus manos. Charo se inclinó hacia ella. ¿Me oyes? Déjalo. No te merece. Te está engañando con esa chica, y tú te quedas ahí sentada aguantándolo. No lo aguanto, dijo Estela en voz baja. ¿Entonces qué haces? Estela levantó la vista y miró a su amiga. Había algo en su mirada que hizo que Charo se apartara involuntariamente. Quiero destruir la empresa. Charo parpadeó. ¿Qué? La empresa. Nuestro negocio. Quiero destruirlo. Charo negó con la cabeza, sin entender. Estela, ¿de qué estás hablando? ¿Qué empresa? ¿Qué tiene que ver el negocio? Estela bebió otro sorbo de vino y luego se recostó en el respaldo de la silla. Su voz era tranquila, casi indiferente. Lo he calculado todo. Si ahora dejo a Osvaldo, ¿qué pasará? La fusión se llevará a cabo. La empresa se salvará. Él obtendrá su parte. El dinero, el éxito. Seguirá viviendo como antes. Solo que ahora con Dalila en lugar de conmigo. Yo obtendré el divorcio y la mitad de un negocio que está al borde de la quiebra. Pero la fusión lo cambiará todo, la interrumpió Estela. Después de ella, la empresa se estabilizará. Querido, y Osvaldo podrá deshacerse de mí, pagarme una indemnización y seguir con su vida, con su amante, con mi dinero, con lo que hemos construido juntos. Charro asintió lentamente, empezando a comprender. ¿Y si la fusión no se lleva a cabo? Entonces, la empresa se hundirá. El banco retirará la línea de crédito. Los proveedores se negarán a trabajar sin pago por adelantado. Los clientes se irán.
En 3 meses nos declararemos en quiebra y Osvaldo se quedará sin nada. Sin negocio, sin dinero, sin futuro. No tendrá nada de qué presumir ante Dalila. Nada con qué demostrarle a su madre lo talentoso que es. Charo la miró con los ojos muy abiertos. ¿Quieres arruinar la fusión a propósito? Sí. ¿Pero cómo? Estela dejó la copa sobre la mesa. Mañana iré a ver a Marcelo Unzué. Le contaré toda la verdad. Le mostraré los informes financieros reales, los documentos sobre las deudas, las reclamaciones de Hacienda, todo lo que hemos ocultado. Cuando vea la situación real, rechazará la fusión. Charo se quedó callada un buen rato, asimilando lo que acababa de oír. Luego exhaló lentamente. ¿Te das cuenta de que esto es el fin? No solo para Osvaldo, sino también para ti. Lo perderás todo. Ya lo he perdido todo, respondió Estela con calma. Solo que aún no lo he hecho oficial. Pero el dinero, tu parte... Charo, ¿qué más da? A cambio, le quitaré lo que más le importa, su éxito, su orgullo, la oportunidad de demostrarle a su madre lo bueno que es. Es venganza, dijo Charo en voz baja. Sí, es venganza. Una venganza fría y calculada. ¿Qué otra venganza puede haber? Charo la miró fijamente, con algo parecido al miedo en los ojos. Me das miedo, ¿sabes? Creía que te conocía, pero ahora no estoy segura. Estela sonrió. Yo tampoco me conozco. Resulta que soy capaz de hacer algo así. ¿Quién lo hubiera pensado? Se quedaron un rato más en silencio, terminando el vino. Luego Estela se levantó, dio las gracias por la compañía y se fue a casa. Allí se dio una ducha, se acostó y se durmió sin pastillas por primera vez en varias semanas. La decisión estaba tomada y eso le producía un extraño alivio. A la mañana siguiente, Estela se despertó temprano. Se vistió, tomó un café y llamó a la oficina de Marcelo Unzué. La secretaria respondió después del tercer tono. Buenos días, soy Estela Benavides. Necesito reunirme urgentemente con Marcelo. Hoy, si es posible. Un momento, voy a comprobar su agenda. Pausa. Estela oyó cómo la secretaria hojeaba algo y tecleaba. Está libre de 2 a 3. ¿Le viene bien? Sí, gracias. ¿Necesita una sala de reuniones? No, es una reunión privada. A solas. De acuerdo, se lo comunicaré. Estela colgó el teléfono. Entonces, a las 2 en punto. Tenía tiempo para preparar los documentos. Sacó de la caja fuerte todas las carpetas que había escondido anteriormente. Informes reales sobre cuentas por cobrar, cartas del banco con reclamaciones, reclamaciones de Hacienda. Lo metió todo en un maletín. Comprobó una vez más que no se había olvidado de nada. A las 2 menos cuarto ya estaba en el coche, conduciendo por la conocida carretera hacia la oficina de Marcelo. Curiosamente, no estaba nerviosa. Estaba completamente tranquila, como si fuera a una reunión de negocios normal. Marcelo la recibió en su despacho, en lugar de en la sala de reuniones. Le ofreció un café, pero ella lo rechazó. Él se sentó a la mesa y ella frente a él. Estela, me alegro de verte, comenzó con una sonrisa. Pero la verdad, estoy sorprendido. Habíamos quedado en vernos el día de la firma. ¿Ha pasado algo? Sí, respondió ella. Ha pasado algo. Necesito hablar contigo. Sobre la fusión. Marcelo frunció el ceño al percibir algo en su tono. Le escucho. Estela abrió el maletín, sacó unas carpetas y las puso sobre la mesa delante de él. He venido a decirle la verdad que Osvaldo y yo le ocultamos durante las negociaciones. Marcelo miró las carpetas y luego a ella. Su rostro se volvió cauteloso. Continúe. Nuestra empresa se encuentra en una situación crítica. La deuda por cobrar supera los 2 millones de pesos y la mayor parte lleva 3 o 4 meses vencida. Tenemos reclamaciones de la Hacienda Pública por 150,000. El banco amenaza con retirar la línea de crédito. Hemos perdido a nuestros 2 clientes más importantes en los últimos 2 meses. Todos los documentos que le hemos mostrado han sido editados. No reflejan la situación real. Marcelo palideció. Abrió la primera carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su rostro se volvió cada vez más severo. ¿Es grave? Sí. ¿Lo ocultaron intencionadamente? Sí. Cerró la carpeta de un golpe y se recostó en el sillón. Se le enrojeció el rostro. ¿Saben que eso se llama fraude? Me han engañado. Me han proporcionado información falsa. Podría haber firmado el contrato y solo después descubrir
que había comprado un barco que se hunde. Lo sé, dijo Estela con calma. Por eso estoy aquí. No quiero involucrarlo en esto. Marcelo la miró, sin dar crédito a lo que oía. ¿No quiere involucrarme? Ha estado negociando durante 3 semanas, proporcionando datos falsos, y ahora de repente decide que no quiere involucrarme. Sí, así es. ¿Por qué? Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Por qué lo haces? ¿Qué ha cambiado? Estela no respondió de inmediato. Lo miró buscando las palabras adecuadas. Digamos que he reevaluado mis prioridades. Marcelo negó con la cabeza, sin entenderlo todavía. Luego se levantó bruscamente y se paseó por el despacho. ¿Entiendes que podría haberte denunciado? ¿Por intento de fraude? Lo entiendo, pero no lo harás. ¿Por qué no? Porque he venido yo misma. He confesado antes de que firmaras nada. Legalmente, no ha perdido nada. Solo tiempo. Marcelo se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad. Se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se dio la vuelta. ¿Sabe su marido que está aquí? No. ¿Sabe lo que va a contarme? No. Entonces lo está haciendo a sus espaldas. Sí. Marcelo sonrió, pero sin alegría. Una familia interesante, muy interesante. Volvió a la mesa, se sentó y sacó del cajón un formulario con el logotipo de la empresa. Escribió rápidamente unas líneas, lo firmó y se lo entregó a Estela. Entrégaselo a tu marido. Es la renuncia oficial a la fusión. No quiero tener nada que ver ni con su empresa ni con usted personalmente. Estela cogió el papel, lo dobló y lo guardó en su maletín. Gracias por su comprensión. No hay de qué, respondió Marcelo secamente. Simplemente váyase y no vuelva a aparecer por aquí. Estela se levantó, asintió con la cabeza y salió del despacho. En el ascensor, sacó el teléfono y miró la pantalla. No había ningún mensaje de Osvaldo. Él aún no sabía nada. No sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Salió a la calle, se subió al coche y dejó el maletín en el asiento del copiloto. El documento de rechazo estaba allí, en la carpeta. Lo miró y sentía una extraña tranquilidad. El asunto estaba hecho. No había vuelta atrás. Mañana Osvaldo celebraría su cumpleaños. Organizaría una fiesta, sonreiría, se alegraría. Y ella le daría el sobre. Y todo terminaría. Estela arrancó el coche y se fue a casa. Quedaba por delante el último capítulo de esta historia, la más breve y la más dolorosa. Pero ella estaba preparada. El día 22 amaneció claro y frío. Estela se despertó temprano, antes del amanecer, cuando apenas empezaba a clarear fuera. Osvaldo dormía a su lado, estirado en toda la cama, respirando tranquila y uniformemente. Cumplía 40 años, una fecha redonda, un motivo para celebrar. Estela se levantó en silencio, fue al estudio y encendió el ordenador. Abrió el editor de texto y escribió unas pocas líneas. Sin palabras innecesarias, sin explicaciones, solo un hecho. No habrá fusión. Marcelo Unzué ha rechazado el acuerdo. Lo imprimió en una hoja blanca, lo dobló por la mitad y lo metió en un sobre blanco normal. Lo selló. Escribió en el sobre, Osvaldo, con letra uniforme, sin apretar. El sobre quedó sobre la mesa, junto al teclado. Estela lo miró durante unos minutos y luego lo guardó en un cajón. Lo sacaría por la noche, cuando llegara el momento. El día transcurría lentamente. Osvaldo se despertó alrededor de las 9. Salió a la cocina en pantalones de casa y camiseta, bostezando. Estela estaba sirviendo café. «Feliz cumpleaños», dijo ella tendiéndole la taza. «Gracias». Osvaldo sonrió y aceptó el café. «No puedo creer que ya tenga 40 años. ¿Cuándo ha pasado todo esto?» «El tiempo vuela». «Sí, claro». Se sentó a la mesa y bebió un sorbo de café. «Por la noche hay una fiesta en la oficina, ¿te acuerdas?» «Sí. ¿Vendrás?» «Por supuesto. Es tu cumpleaños». Él asintió satisfecho. Habló de que había pedido comida, alcohol e invitado a todos los empleados. Quería que fuera divertido, que todos se relajaran después de unas semanas tensas de negociaciones. Estela escuchaba, asentía y bebía su café. «Por cierto, Marcelo debe enviar la versión final del contrato la semana que viene», añadió Osvaldo. «Todo va según lo previsto. En una semana más, lo firmaremos». «Sí», respondió Estela con calma. «Todo va según lo previsto».
Él no captó la ironía. Se terminó el café y se fue a la ducha. Estela se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana. Hoy todo terminará. Solo quedan unas horas. Por la noche se puso un vestido negro sencillo, discreto y sobrio. Se recogió el pelo y se maquilló lo mínimo. Osvaldo se vistió con una camisa nueva y unos vaqueros. Parecía más joven de lo que era, emocionado y feliz. Fueron a la oficina en 2 coches. Estela dijo que quizá tendría que marcharse antes. La oficina les recibió con música y luces. En la gran sala del tercer piso había una mesa preparada con aperitivos, ensaladas, platos calientes, botellas de vino y champán. Guirnaldas, globos, un cartel con la inscripción «Feliz cumpleaños, Osvaldo». Una treintena de empleados ya se habían reunido, charlaban y reían. Osvaldo entró entre aplausos, sonriendo de oreja a oreja, abrazando a la gente y agradeciendo las felicitaciones. Estela se apartó, se quedó junto a la pared y observó. En la esquina junto a la ventana estaba Felisa, con un traje azul oscuro y cara de descontento. Pero cuando Osvaldo se acercó a ella, esbozó una sonrisa y besó a su hijo en la mejilla. Dalila estaba allí. Por supuesto que estaba. Llevaba un vestido rojo ajustado y llevaba el pelo suelto. Estaba de pie junto a la mesa, con una copa de champán en la mano, y sonreía a Osvaldo. Él le guiñó un ojo y ella se rió. Estela lo observaba y no sentía nada. Solo una fría tranquilidad. Espera. La fiesta cobraba impulso. La gente comía, bebía y hablaba cada vez más alto. Sonaba la música y alguien empezó a bailar. Osvaldo se bebió varias copas de champán y luego pasó al whisky. Se le sonrojaron las mejillas y le brillaron los ojos. Empezó a reír más fuerte, a abrazar a la gente y a contar chistes. Estela se quedó apartada con una copa de agua y observó cómo su marido perdía poco a poco el control. Vio cómo se acercaba a Dalila y le susurraba algo al oído, cómo ella se reía y lo empujaba juguetonamente, cómo él la cogía de la mano y la llevaba al centro de la improvisada pista de baile. Empezaron a bailar. Al principio, simplemente juntos, luego más cerca. Osvaldo le puso las manos en la cintura y la atrajo hacia sí. Dalila le rodeó el cuello con los brazos. Se reían y se miraban a los ojos. Todo el mundo lo veía. Toda la oficina veía cómo su jefe bailaba con su secretaria, apretándola contra sí de una forma que no se aprieta a los compañeros de trabajo. Los empleados comenzaron a mirarse entre sí. Algunos se apartaban avergonzados. Otros cuchicheaban con sus vecinos. Estela vio como una de las contables, una mujer de unos 50 años, negaba con la cabeza en señal de reprobación. Vio como un joven del departamento de producción resoplaba y le decía algo a su compañero. Felisa estaba de pie junto a la ventana, con los labios apretados en una fina línea. Su rostro era impasible. Miraba a su hijo y no podía dejar de entender lo que estaba pasando, pero guardaba silencio. Por supuesto que guardaba silencio. Para ella, Osvaldo era un santo. Siempre lo había sido y siempre lo sería. Estela dejó la copa sobre la mesa y cruzó la sala. La música retumbaba, la gente se apartaba para dejarla pasar. Se acercó a Osvaldo y Dalila, que seguían bailando, y se detuvo junto a ellos. «Osvaldo», dijo en voz baja, pero su voz se abrió paso entre la música. Él se volvió, todavía sonriendo, ligeramente borracho. «Oh, Estela, ¿bailas con nosotros?» «No, quiero darte un regalo». «¿Un regalo?», sonrió ampliamente. «Genial, me encantan los regalos». Estela sacó un sobre blanco de su bolso y se lo entregó. Osvaldo lo tomó, aún riendo, y lo agitó en el aire. «¿Qué hay ahí? ¿Un cheque por 1 millón?» Le guiñó un ojo a Dalila y ella se rió. «Ábrelo», dijo Estela con calma. Él rasgó el sobre, sacó la hoja y la desplegó. Sus ojos recorrieron las líneas. 1, 2. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Volvió a leerlo, más despacio. Su rostro palideció, luego se sonrojó. ¿Qué significa esto?» Su voz se volvió ronca. «Exactamente lo que dice ahí», respondió Estela. «Marcelo Unzué se ha retirado de la fusión. El trato se ha cancelado». Osvaldo la miró fijamente, incrédulo. ¿Cómo que se ha cancelado? Habíamos llegado a un acuerdo. Todo estaba listo. Lo estaba, hasta ayer. ¿Qué has hecho?»
Dio un paso hacia ella, apretando el papel en el puño. ¿Qué has hecho, Estela? La música seguía sonando, pero la gente empezó a darse cuenta de que algo no iba bien. Las conversaciones se acallaron y las cabezas se volvieron hacia ellos. Dalila dio un paso atrás, mirando a Estela con perplejidad. Fui a ver a Marcelo, dijo Estela con calma, sin levantar la voz. Y le conté la verdad, toda la verdad sobre nuestra empresa, sobre las deudas, los pagos atrasados, las reclamaciones de Hacienda, todo lo que habíamos ocultado. Le mostré los documentos auténticos. Osvaldo palideció aún más. No, no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque sé lo de Dalila. Silencio. Silencio total y absoluto. La música sonaba de fondo, pero parecía que en la sala no se oía ni un ruido. Todos los miraban. Dalila se quedó inmóvil como una estatua, con la copa temblando en la mano. Sé lo vuestro, continuó Estela con el mismo tono tranquilo. Te vi besarla en la oficina, te vi abrazarla, reír juntos. Lo vi todo. Osvaldo abrió la boca, pero no pudo decir nada. Dalila dio un paso atrás, con el rostro blanco como la tiza. Por eso he decidido que no te dejaré salvar la empresa, dijo Estela. No te dejaré conseguir la fusión, el dinero, el éxito, mientras me engañas con tu secretaria. Fui a ver a Marcelo y arruiné el trato. Él rechazó la fusión. La empresa quebrará en 3 meses. Estás loca, susurró Osvaldo. Es nuestro negocio, nuestro dinero. Era nuestro, corrigió Estela. Voy a pedir el divorcio. Y sí, he arruinado la empresa. A propósito, para que no te quede nada. Se volvió hacia los empleados que estaban alrededor con la boca abierta. Os aconsejo a todos que empecéis a buscar otro trabajo, dijo en voz alta para que todos la oyeran. La empresa quebrará en 3 meses como máximo. Sin la fusión no tenemos ninguna posibilidad. El banco retirará el crédito, los proveedores se negarán a trabajar, los clientes se irán. Pronto no quedará nada aquí. Se produjo un silencio sepulcral y luego estalló el ruido. Preguntas, gritos, indignación. Alguien empezó a llorar. Algunos maldecían. Otros cogían el teléfono y llamaban a alguien. Pánico. Osvaldo estaba en medio de todo eso, apretando el papel en su mano y en silencio. Dalila retrocedió hacia la salida, con el rostro desfigurado por el horror. Felisa se quedó paralizada junto a la ventana, mirando a Estela con una expresión como si fuera un monstruo. Estela miró a su marido por última vez. Él abrió la boca para decir algo, pero ella ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia la salida. La gente se apartaba a su paso. Algunos intentaban detenerla, hacerle preguntas, pero ella simplemente pasaba de largo. Salió de la sala, recorrió el pasillo hasta la escalera y bajó. Empujó la pesada puerta y salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara y por primera vez en toda la noche, respiró profundamente. El coche de Charo estaba aparcado en la entrada. Su amiga estaba al volante, vio a Estela y le hizo un gesto con la mano. Estela se acercó, abrió la puerta y se sentó en el asiento delantero. Cerró la puerta de un portazo, se recostó en el asiento. ¿Y bien?, preguntó Charo. ¿Cómo ha ido? Estela miró por el parabrisas, a la oscura calle que tenía delante. Genial, dijo en voz baja. Todo ha ido genial. Charo se quedó en silencio un rato, estudiando el rostro de su amiga. Luego asintió con la cabeza y arrancó el coche. ¿A dónde vamos? A donde sea, simplemente vamos. Charo puso el intermitente y se incorporó a la carretera. El coche se alejó de la oficina, dejando atrás el edificio, cuyas ventanas seguían iluminadas. Allí, arriba, continuaba el caos. Allí, Osvaldo intentaba comprender lo que había sucedido. Allí, Dalila probablemente lloraba. Allí, Felisa estaba en estado de shock, sin poder creer que su santo hijo pudiera encontrarse en una situación así. Y Estela se alejaba, en el silencio del coche, junto a la única persona que no la juzgaba. Mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, lo había perdido todo. La empresa, el dinero, el marido, 10 años de su vida. Pero curiosamente se sentía más ligera que en las últimas semanas, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. ¿De verdad querías eso?, preguntó Charo en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. Estela se lo pensó y luego asintió lentamente.
Sí, quería que lo perdiera todo, como yo lo había perdido. Y ahora los dos empezamos de cero, solo que yo no tengo ilusiones. Y él sí las tenía, y eso es lo importante. Charo negó con la cabeza, pero no dijo nada. Conducían por las calles vacías al atardecer y la ciudad se deslizaba por la ventana. Estela pensaba en lo que vendría después. El divorcio, la división de los bienes, los pocos que quedarían, la búsqueda de un nuevo trabajo, una nueva vida. ¿Daba miedo? Probablemente, pero no tanto como vivir con alguien que te ha traicionado. No tan aterrador como ver cómo besa a otra. No tan aterrador como callar y aguantar. Tomó una decisión cruel y despiadada. Destruyó todo lo que habían construido juntos. ¿Pero acaso él le había dejado otra opción? El coche giró por una calle familiar, donde vivía Charo. Se detuvo frente a la casa. Estela miró a su amiga. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no juzgarme. Te juzgo, sonrió Charo. Solo que guardo silencio, porque eres mi amiga, y porque probablemente, en tu lugar yo habría hecho lo mismo. Estela sonrió débilmente. La primera sonrisa sincera de toda la noche. Vamos, dijo Charo, abriendo la puerta. Tomaremos vino, mucho vino, y mañana pensaremos qué hacer. Salieron del coche y entraron en la casa. Fuera la ciudad seguía con su vida, indiferente a los dramas de las personas. En algún lugar de la oficina seguía reinando el caos. En algún lugar, Osvaldo intentaba comprender cómo había conseguido perderlo todo en una sola noche. Y Estela estaba sentada en la cocina de su amiga, con una copa de vino en la mano, pensando en el futuro. Incierto, aterrador, pero suyo. No más concesiones, no más silencio, no más fingir ser la esposa perfecta junto a un marido infiel. Había pagado un alto precio por su libertad, pero quizá había valido la pena. El tiempo lo diría.